Bolivia, en busca de soluciones. ¿Cuáles son las salidas a la crisis del país? ¿Los políticos están dando la talla? ¿Cuáles son los retos del proceso electoral que se viene? Samuel y Tuto disputan el liderazgo del bloque opositor. Hay otros en carrera. ¿Cuál es la estrategia de Doria Medina? ¿Qué opina el expresidente Jaime Paz Zamora? ¿Qué sugiere el exalcalde Juan del Granado? Esta noche, Sin Miedo, lanza sus consejos políticos. Gary Áñez organiza un proyecto político para apoyar a Tuto desde Santa Cruz. Hoy explica cómo lo hará. ¿Qué responde el gobierno? ¿Quién será el candidato oficialista? Un análisis urgente y necesario. Participe con nosotros. Comienza aquí, en vivo. ...17 de agosto son las elecciones generales en nuestro país. ¿Cómo está el ambiente preelectoral en Bolivia? Precandidatos, ¿cómo van estas personalidades rumbo a las elecciones? Hoy, por mencionarlo, y también un dato importante, desde la Asamblea Legislativa se ha aprobado la obligatoriedad para los debates rumbo a las elecciones generales, con sanciones de por medio para quienes no puedan acudir. Tenemos hoy grandes invitados. Expresidente de nuestro país, don Jaime Paz Zamora, se conecta desde el Picacho, Tarija. Buenas noches. Muy buenas noches. Gusto saludarlos. Un placer que esté con nosotros. Juan del Granado nos acompaña esta noche, también exalcalde con mucha trayectoria. Bienvenido. Hola, Luciana. Gracias. Un gusto. Precandidato, rumbo a las elecciones. Quiere ser presidente de este país. Samuel Doria Medina, buenas noches. Muy buenas noches, Luciana, y un saludo a todos los presentes. Un saludo cordial también para José Gary Áñez, que nos acompaña desde Santa Cruz. Enseguida estaremos conversando con todos ellos. Tufi, adelante, buenas noches. Buenas noches, Luciana. ¿Cómo estamos? Aquí en vivo, por supuesto, con la política ya bien caliente. Está Samuel Doria Medina con nosotros. Samuel, buenas noches. Recta final de lo que se llamaría, usted llamó una primaria entre usted, Tuto Quiroga y Amparo Vallivian. ¿Por qué deben los que van a ser encuestados apoyarlo a usted y no a Tuto y tampoco a Amparo? Mire, yo tengo la ventaja de que en los últimos 30 años he hecho cosas en el país. He trabajado en la industria del cemento, en la construcción, en la hotelería, en la comida rápida. Y sé generar empleos y sé generar emprendimientos. Vengo trabajando muchos años generando apoyo a los emprendedores y considero que eso es lo que necesita ahora el país. Necesita alguien que sepa de economía para sacarlo de esta crisis económica, para que otra vez haya dólares, haya gasolina, haya diésel para todos en el país. Tuto Quiroga y Amparo no tienen esas virtudes. No voy a hablar mal de nadie, no lo va a lograr usted hoy día. No quiere hablar esta vez mal de ellos. ¿Por qué, Samuel? Tiene que ganar apoyo y a veces se lo gana hablando, mostrando sus virtudes en comparación con los otros. Bueno, yo tengo ciertas características que la población las conoce y la población es la que contará o comparará y sacará sus conclusiones. Samuel, se ha definido para esta decisión, en realidad, que se tomará como con la elección del candidato, que se hagan 3 encuestas. ¿Por qué 3 empresas y no una sola? Bueno, se definió que haya un equipo técnico con gente que conoce del tema, analizaron varias posibilidades y llegaron a la conclusión de que el mejor camino es este, es un camino que se ha utilizado en otros países para elegir candidatos. Entonces es una decisión más técnica de los expertos. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si la encuestadora que usted ha contratado difiere en los resultados que la que ha contratado Tuto Quiroga y la que en teoría tendría que ser la neutral o la que va a dirimir? ¿Es así la metodología? ¿Cómo? No es así. Se ha asignado una ponderación a cada una de las 5 respuestas y se puede lograr 15 puntos. Entonces, justamente no puede haber empate con este método, es una de las virtudes del mismo.
y si está muy cercana la contienda, podrá terminar 8-7, pero nunca con empate. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un método probado, un método que funciona. ¿Puede estar segurísimo, Tuto Quiroga y Amparo, que usted acataría en caso de darse una preferencia por Tuto, por Amparo? Bueno, Tufi, el año 2020 yo dije apoyo al que tenga más apoyo de la población y fue Carlos Mesa y yo lo apoyé a Carlos Mesa. Samuel, en las últimas horas Tuto Quiroga expresó una especie de incomodidad porque dice que se filtró la encuesta a algún medio de comunicación y ahí hay una desconfianza. ¿Quién la filtró? Las preguntas a un medio de comunicación, lo que ha generado una incomodidad del propio Tuto Quiroga y de Carlos Mesa. Bueno, y también de mi parte, porque claramente hemos convenido de que sea los detalles del mismo confidenciales y ha sido una empresa de La Paz la que filtra la información. Entonces, esa empresa sabe perfectamente quién ha filtrado. ¿Una empresa encuestadora o qué? No, Brújula Digital. Ellos son los que han hecho una publicación. Entonces, alguien le ha filtrado al periodista Peñaranda. Entonces, sí, yo sé que no van a develar las fuentes, pero ellos son los que han obtenido esa información de algún incidente. ¿Y después se han puesto ustedes de acuerdo para que esto no ocurra? ¿Ha hablado usted con Carlos Mesa, con Tuto Quiroga después de esta filtración? Bueno, sí, he hablado con Carlos Mesa. Carlos ha emitido un documento donde da la información y hemos acordado de que si alguien quiere más información tendrá que hablar con Carlos Mesa. Ahora, Samuel, ¿cómo está la comunicación suya con Tuto Quiroga? ¿Hablan? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Bueno, claro que hablamos. Justamente la posibilidad de resolver todos estos temas se dio después de una reunión que yo tuve con Tuto el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos una larga reunión y como consecuencia de la misma, el lunes se eliminaron todos los obstáculos que había. ¿En esa reunión hubo alguna diferencia entre ambos? Varias, obviamente, claro. ¿Cuál es la central? No, estábamos hablando del método de hacer las encuestas, varias opciones, se analizó, pero lo importante es que al final llegamos a un acuerdo. Luciana, así estamos teniendo las primeras impresiones de Samuel Doria Medina en la recta final de lo que va a ser ya la definición de la candidatura presidencial del llamado bloque de unidad de la oposición. Claro que sí, Tufi, y es muy interesante escuchar las opiniones y a los invitados que tenemos esta noche. Don Samuel, nuevamente los saludo y con la consulta siguiente, ¿está seguro de ser usted el candidato que la población a través de estas encuestas o a través de los procesos que se vayan a desarrollar elija como la representación de la oposición? Y si es así, me imagino que ya tiene bien pensado quién irá con usted. Buenas noches, Luciana. Un placer. Mira, yo siento en la calle, siento que cada día tenemos más apoyo porque tenemos una estrategia sólida, nos hemos concentrado en una oferta de solución al problema de inestabilidad política, inestabilidad financiera, económica, con la oferta de resolver la falta de dólares, de resolver la falta de carburantes, y eso ha generado esperanza en mucha gente. Mucha gente me ha escrito, me ha contactado a través de las redes, me ha dicho estaba pensando irme a otro país, pensé que el país se iba a desordenar, pero cuando usted dice que hay solución y que es en relativo corto plazo, me ha dado esperanza y no me voy a ir, me voy a quedar en el país. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos esa ventaja importante de que la población conoce lo que yo he hecho en los últimos 30 años, a diferencia de otros contendientes que básicamente han sido empleados públicos en los últimos años. Yo he tenido la diferencia, la ventaja, diría yo, de hacer cosas distintas, porque yo critico al actual gobierno, al actual presidente, que nunca han contratado ni una sola persona en su vida, ni en un kiosco. Yo he contratado a decenas de miles de personas, he hecho muchos emprendimientos, he sacado empresas de la crisis y creo que ahora la población valora esa experiencia.
Samuel, ya están corriendo algunos plazos electorales. El 18 de abril vence el plazo para las alianzas, para el registro de alianzas en el Tribunal Supremo Electoral. Le pregunto, ¿cuál es la fecha límite para que ustedes definan la candidatura presidencial? ¿Cuándo se va a conocer? ¿Y usted cómo va a cerrar esta especie de precampaña? Mire, Tufi, el 10 de abril estimo que vamos a tener ya el resultado de la encuesta y vamos a saber quién es el candidato de la unidad. Por lo tanto, vamos a tener el plazo suficiente para el primer paso, el primer tiempo que se define para la inscripción de alianzas. El binomio, Samuel. Bueno, ¿hay la posibilidad de que una vez conociendo los resultados, usted vaya a presidente y Tuto a vicepresidente o viceversa? No creo que haya esa posibilidad. Lo hemos hablado con Tuto y él me ha dicho de que si no es candidato, que él está bien, que no va a participar de ninguna forma. Aquí en vivo esta noche está Gary Áñez, que es un precandidato. Se menciona esa posibilidad con Tuto Quiroga a la vicepresidencia. ¿Cómo ve ese, entre comillas, posible binomio si se da? O en caso de que se decante una candidatura de Tuto, ¿usted lo quisiera asimilar o incorporar a Gary Áñez? A ver, Tufi, yo he aprendido en la vida que no hay que cruzar el puente antes de llegar al puente. Yo creo que el siguiente paso fundamental es tener claridad sobre el candidato a presidente. Después vendrá el siguiente paso de completar un binomio, de estructurar todo un equipo para el legislativo, pero cada paso en su momento. El eje de su mensaje estos días, Samuel, ha sido 100 días para superar la crisis que vive Bolivia. Pero la pregunta es cómo, Samuel, porque se tendrá que producir para exportar en gran cantidad para conseguir dólares, o se tendrá que endeudar el país a través, dicen algunos, fondos del Fondo Monetario Internacional que implica ajustes. ¿Cómo usted logrará 100 días, que parece muy difícil conseguir recuperar la economía boliviana en 100 días? Ni lo uno ni lo otro, Tufi. Sí. Yo le voy a hacer recuerdo, usted ya tenía memoria. El año 85, el país estaba en una situación mucho más compleja que ahora, una hiperinflación, no había dólares, subían los precios en la mañana, en la tarde, en la noche, y vino Víctor Paz Estenssoro, juró a la presidencia el 6 de agosto de 1985 y en 23 días, solo en 23 días, emitió el decreto 21060 y se paró la inflación, se paró la subida del dólar y se inicia un proceso de estabilidad. Pero ahí el problema no eran los dólares, Samuel. ¿Cómo que no? ¿Sí? El dólar subía de manera exponencial. ¿Pero habían dólares o no en aquella época? No, pues si hubiera habido dólares no subiría de precio. La inflación era el problema, ¿no? Se dispararon los precios. Bueno, se disparaban los precios porque no había dólares, Tufi. ¿Sí? Pero le digo el caso de la Argentina para que refresque mejor su memoria. Milei asume la presidencia de la Argentina el 10 de diciembre del 2023. En un mes elimina el déficit fiscal. En enero ya tenía un superávit. Entonces, es fundamental que para lograr un proceso de estabilidad se lo haga rápido, porque aquí tienen que ver las... Pero ¿cómo, Samuel? Usted no me dice con el FMI. No, le digo cómo. Pero creo que es muy importante tener claro de que hay que hacerlo muy rápido. Javier Milei lo hizo rápido y tiene excelentes resultados. El expresidente Macri esperó, dijo que el Fondo Monetario, que vuelvan los recursos, y cuando quiso hacer algo ya no pudo. Lo que demuestra que es muy importante agarrar el toro por las astas y resolver rápidamente. ¿Cómo? Le cuento muy rápidamente. Son 3 pasos fundamentales para que vuelvan los dólares en 100 días y los carburantes. Primero hay que atacar la raíz del problema. La raíz del problema es el déficit fiscal. Desde el año 2015 que tenemos unos déficits fiscales muy elevados, gastamos cerca de 4.000 millones de dólares más de lo que tenemos cada año. Y eso está fundamentalmente dado por el gasto de las empresas públicas. Se han generado muchas empresas públicas
que no dan ni siquiera para pagar los sueldos de sus empleados. Entonces no queda otra que cerrar esas empresas que no tienen factibilidad económica y evitar que continúe la hemorragia. Hay que parar la hemorragia que está sufriendo nuestra economía. Ese es el primer paso fundamental. El segundo paso, no es necesario endeudar más al país. Bolivia tiene en este momento 3.500 millones de dólares de créditos contratados que no se han aprobado en el Congreso, que no se han desembolsado por muchas razones. Hemos visto de que hay un mecanismo donde uno puede ir a los organismos y decir, tengo este crédito para un puente, para un camino, pero tengo una emergencia. Y el tratamiento técnico es una reestructuración de cartera. Decirle, necesitamos ese dinero de manera inmediata para un fondo de estabilización. Y nos comprometemos que el próximo año vamos a hacer el camino o el puente. Y hay antecedentes donde se cambia el uso de los recursos en los organismos. Entonces, además de parar la hemorragia, tener recursos en un fondo de estabilización. Y tercero, levantar todos los obstáculos que se han puesto a las exportaciones. Innumerables problemas que se tienen. Con el fondo de estabilización se va a tener tiempo para que las exportaciones puedan aumentar y crecer, seguramente que va a tomar varios meses. Con esas tres medidas la población va a recobrar la confianza y seguramente van a empezar a sacar sus dólares y van a empezar a moverse mejor los engranajes de la economía. Gracias, Samuel, por estar esta noche aquí en vivo. Ya habrá mucho tiempo aún para seguir seguramente explicando al país lo que usted propone. Gracias. Gracias a usted. Luciana, seguimos con más. Sí, ya es momento de conversar con el expresidente Jaime Paz Zamora. Don Jaime, ¿cómo ve a la oposición en estas últimas 2 décadas? ¿Cree que han logrado la unión anhelada? Luciana, buenas noches, Tufi. Un gusto. Buenas noches, Miriam. Vaya, me ha sorprendido, yo no soy candidato, en todo caso que la gente sepa. Estoy aquí en medio de un diálogo, digamos, entre candidatos, y lo que yo estaba pensando mientras escuchaba es que en el último año de mi gobierno, nos quedan pocos meses ya para el cambio de gobierno, yo en el último año de mi gobierno estaba terminando de hacer todo el plan que me había propuesto para el país y ya estaba preparando cómo le iba a entregar las cosas al siguiente gobierno. O sea, era un momento en que la democracia empezaba a funcionar y pasar de un gobierno al otro no era nada traumático. Entonces, y lo digo esto en un momento en que, gracias a Dios, habían encuestas que el 65% de la gente estaba de acuerdo con lo que había sido mi gobierno. Bueno, pero hoy día lo que yo veo es de que más allá de que un candidato diga esto o aquello otro, debemos preocuparnos por lo que va a ser la transición. Está claro, por lo menos yo como ciudadano lo pienso, está claro que después de 20 años tiene que haber un cambio. Ahora, fueron 20 años pesados. Entonces, hay que hacer un cambio, o sea, se tiene que hacer una transición. O sea, tiene que de alguna manera, de algo que ya se agota, tiene que pasarse a algo que tiene que comenzar y que abre una nueva etapa en el país. Creo que esa tiene que ser nuestra principal preocupación. Y si me dice, en cuanto a los candidatos, que además todo está tan precipitado, ya estamos casi encima de las elecciones, no sé, me parece que hay que ver, el candidato, la persona, no tengo idea, que pueda estar más claro en cómo organiza la transición de una Bolivia a otra que viene. ¿Y quién cree usted, presidente Paz Zamora, quién cree usted que sea el indicado, su hijo? No, de verdad que
He escuchado a uno de los candidatos, entre paréntesis, 2 de los candidatos aquí eran ministros míos. O sea, los conozco muy bien, sé lo que piensan y exactamente cómo reaccionan. Y además, lo saludo a Juan de Granado, que era jefe de las juventudes del MIR cuando estábamos nosotros comenzando. O sea que aquí estamos entre gente conocida. O sea, no es nada. O sea, entonces yo no puedo decir en este momento que tengo un candidato, porque todo se está haciendo muy precipitadamente y creo que los bolivianos vamos a tener alguna claridad dentro de unos 4 o 5 meses. Una claridad, pero como digo, no tanto del que hable mejor o de que sea más simpático, sino el que tenga la idea más clara de cómo va a ser la transición. Lo que viene en Bolivia es un tránsito de una situación a otra. Yo quiero el candidato que esté más claro de cómo va a llevar ese tránsito de una Bolivia a otra. Presidente Paz Zamora, cuando habló usted de la última posibilidad de ser candidato, recuerdo entre el 2018 y 2019, habló de esta transición hacia el federalismo. ¿Cree que esa sigue siendo la propuesta que debería plantear algún candidato para este país? ¿Cree que ese es el camino que debería seguir Bolivia? Bueno, es una de las cosas que hay que hacer, que en nuestro país, o sea, que lo que se llama autonomías primero sean verdaderamente autonomías. Es un chiste lo que pasa entre nosotros. Se llama autonomía, pero no hay autonomía para nada. Absolutamente para nada, ni para tomar un avión. Uno, si quiere tomar un avión, tiene que ir a donde sabemos, pues, la boba, no hay autonomía para absolutamente nada. Entonces, primero que seamos autónomos, y después sí, yo creo que tiene que haber una Bolivia federal, porque las regiones tienen su propia personalidad, su propia historia, su propia idiosincrasia. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí, pero no creo que sea el tema del debate en este momento. En este momento, ¿cómo, digo yo, insisto, cómo hacemos el tránsito? No puede ser un país que se quiebre. Tiene que ser algo que existe hoy y que se tiene que transformar en algo nuevo que va a existir con el que viene. Entonces, se necesita sabiduría. El candidato tiene que ser un candidato sabio, tiene que ser un candidato que conozca su país, conozca su pueblo y vea cómo logra dirigir un proceso que vaya de un punto a otro sin ser un trauma para el país. Yo creo que esto es lo más importante en este momento. Eso es Miriam. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. A ver, ya que está hablando de que el candidato tiene que ser sabio, ¿usted cree que ha sido sabio por parte de los precandidatos del bloque de unidad el incluir en estas encuestas a Evo Morales Ayma, por ejemplo? ¿Usted cree que les va a sumar o les va a restar? No, pero mira, ¿sabes cuál es el problema de Bolivia hoy día, Miriam? Es que nuestro sistema político partidario ha sido destrozado. Hoy día, nuestro sistema político es de un solo partido. Hay un solo partido que se llama el MAS y que está dividido además. Y todo lo demás que existe son siglas, no son partidos. Entonces, es esta una situación muy particular. Es una democracia de un solo partido, monopartidaria, y al lado de eso son siglas. Un candidato logra conseguir una sigla, no sé si pagándola o de qué manera, pero consigue una sigla. Y entonces es candidato. Y la estructura partidaria, que es una democracia, es fundamental. ¿Dónde está? Entonces, me importa un poco, no sé, si lo ponen a Evo o no lo ponen. Bolivia ya lo descalificó. El problema es que cómo hacemos un buen proceso de transición electoral, un sistema que hay un solo partido y lo demás son siglas.
que cada sigla tiene un candidato. Entonces, es complejo. Por eso digo que se necesita mucho amor al país y mucha sabiduría el que quiera hacerse cargo de Bolivia en estos momentos en que tiene que transitar de una situación a la otra. Esto es lo que me preocupa a mí más allá de los candidatos como tal, ¿eh? Presidente, si usted fuera el actual presidente en este momento de nuestro país, ¿qué medidas asumiría para poder resolver la crisis que estamos atravesando? Bueno, primero no la habría provocado, Linda. No habría provocado la crisis, que la provocaron ellos, los que están en el gobierno. Yo cuando me fui del gobierno dejé platita en la lata. Dejé todo el dinero de los megacampos de gas, como 70.000 millones de dólares. Entonces la pregunta, cuando tú me dices qué haría, yo te contesto lo primero que habría hecho: no provocar la crisis, no provocar esta situación, habiendo tenido tantos recursos en la mano para construir un nuevo país. Entonces, hoy día yo lo que te digo, ¿qué le pediría al presidente? Le pediría que sea honesto y que sea creíble, que podamos creer. Necesitamos creer en algo, en alguien. Entonces, no es tanto una receta que haga esto con los dólares o con aquello, qué sé yo, sino es un problema de confianza nacional. Los bolivianos no confiamos en nuestro gobierno. Este es el problema. Entonces, lo primero que tendría que hacer el presidente para preparar bien las elecciones que vienen es no tanto decisiones, sino actitudes. Que el país le crea, que le podamos creer. Esto es fundamental para que nuestro país pueda funcionar. Miriam. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hay algo que también posiblemente les falta a todos los precandidatos en este momento: el enraizamiento social que logró el MAS. ¿Cómo se puede lograr aquello? O sea, falta tan poco para las elecciones. Linda, es que eso no se hace de la noche a la mañana. También hubo enraizamiento del MNR y hubo enraizamiento del MIR que se proyectó en la UDP. Fueron grandes enraizamientos y efectivamente el MAS llegó porque había democracia. Con militares no había más en este país. O sea que primero tuvimos nosotros que poner el pellejo para que haya democracia. Y sobre esa democracia llegó el MAS, que desgraciadamente yo estaba absolutamente ilusionado en que profundizaría la democracia, la ampliaría, la modernizaría, y resulta que ocurrió todo lo contrario. Entonces, logró enraizarse porque llegó con 70.000 millones de dólares en el bolsillo. Vaya, ojalá nos hubiera tocado a nosotros esa chance, pero desgraciadamente lo dilapidaron, lo despilfarraron. Entonces, sí, cuando tú me dices, Miriam, ese enraizamiento, sí, pero las raíces se pudren también. Las raíces se pudren. Y yo creo que un poco le está pasando eso al masismo en este momento. Por lo tanto, sin embargo, no se trata aquí de más o no más, o contra el más o a favor del más. O sea, de lo que se trata es de cómo los bolivianos volvemos a hacer una nueva mayoría que gobierne nuestro país. Este es el desafío. Y se lo digo a todos los candidatos que están presentes hoy día. ¿Cómo hacemos una nueva mayoría? Porque la que había se va. ¿Cómo logramos que venga una nueva mayoría para que sea la base social y política de un nuevo país que hay que construir? Y que menos mal que no nos faltan las ganas de construirlo.
Gracias, don Jaime, por haber conversado con nosotros. Estamos realmente tratando de escuchar atentamente lo que dice cada uno de los personajes que hoy tenemos como invitados, que son grandes realmente en la política boliviana. Con mucha experiencia en el tema de leyes y también en el ámbito municipal, que es muy importante. Sí. Don Juan del Granado nos acompaña esta noche en estudio. Una vez más le doy la bienvenida. Y la consulta general, ¿cómo ve al bloque de oposición? ¿Habrá unidad real? Mira, la unidad tiene que labrarse en torno a un proyecto alternativo. No se trata de juntar siglas, reunir líderes. Ese es el mecanismo, esa es la forma. Lo que tiene que haber es un proyecto común. Y ese proyecto común tiene que tener, Luciana, un punto de referencia. Estamos en una fase en la historia del país en la que se ha agotado una propuesta. La propuesta del MAS, una propuesta que generó expectativas, generó apoyo, logró avances en el país, pero bueno, por diversas razones esa propuesta se ha agotado. Y lo que requerimos es una propuesta alternativa en un momento en el que lo que tenemos por delante es una fase de transición, donde hay dos tareas fundamentales: la defensa de las libertades, de la estabilidad y de la continuidad democrática, y cómo no, tenemos que encarar la crisis económica, que requiere medidas que no tienen que recaer como siempre lo han hecho en las espaldas populares, porque si esto es así vamos a tener problemas en la estabilidad democrática, porque la gente no está dispuesta pues a aceptar ajustes, paquetes, ¿no? Entonces esta es la disyuntiva que tenemos que enfrentar: estabilidad democrática, fortalecimiento democrático, pero al mismo tiempo medidas para enfrentar por lo menos de manera inicial la crisis y reencaminar la vida económica del país hacia adelante. Dentro de todo lo que usted me está diciendo, Juan del Granado, ¿ve alguno de los candidatos que pueda ir más o menos en esa línea, en ese camino, con esa visión? Bueno, el Movimiento Sin Miedo ha decidido hace ya algunas semanas atrás apoyarlo a Samuel. El Movimiento Sin Miedo va a respaldarlo a Samuel por dos razones básicas. Creemos que Samuel expresa consistencia en la tradición democrática que él tiene. Pero además sí, creemos que es una persona que tiene condiciones para este momento difícil en la economía del país, en este momento que tienen que plantearse medidas que no recaigan la crisis sobre los sectores populares, pero que la enfrenten en una perspectiva de corto y de mediano plazo. Son parte de las otras propuestas que tienen los otros precandidatos. ¿Cuál sería la diferencia? No, hay que verlas con detenimiento, ¿no? Mira, nosotros somos partidarios de la economía plural. La Constitución política establece que tenemos que desplegar una visión intermedia combinada entre la economía estatal, la economía privada, la economía cooperativa y la economía comunitaria. Creo que una visión como la de Samuel nos permite abrigar esas posibilidades, ¿no? ¿Y cree que como va la oposición en este momento, con la presentación de estos precandidatos en general, lo digo, ¿verdad?, al margen del movimiento del socialismo, se generará una dispersión del voto en estas elecciones? Tenemos un país diverso, tenemos una comunidad distinta, pues, incluso en las regiones, no solamente en los sectores sociales. No puedes pensar en candidaturas únicas. No estamos nosotros pensando en candidaturas únicas. Es que la oposición habló de eso en un principio. No, nosotros no. Pensamos nosotros en la articulación de un polo unitario vigoroso, pues, que atraiga a la mayoría, no de las siglas políticas, sino a la mayoría de los sectores sociales. Esta es la unidad que la gente está esperando, no es la unidad de las siglas. La unidad de las siglas puede ser un mecanismo, no lo creemos ahora. Creemos que se trata de articular un polo de unidad, una referencia significativa, representativa. El Movimiento Sin Miedo puede aportar a ello. Creo que Samuel puede ser receptor de ese nuestro aporte. Y juntos ser una referencia para una articulación unitaria mayor, vinculada, te digo, con los sectores y con las regiones del país. Miriam. A ver, me interesa mucho
¿Qué ha podido usted hablar con don Samuel cuando decidió apoyarlo en el tema de la justicia, por ejemplo? Porque cuando comenzó el gobierno del presidente Áñez, yo lo vi a usted bastante activo con este tema, pero al final a todos nos echaron un baldazo de agua fría y ya lo sabemos por qué. Pero ¿cómo va en ese tema, don Juan? No te escuché, Miriam, en la primera parte. A ver, en la parte de justicia, que es la que realmente usted es un maestro en aquello, ¿qué habló con Samuel al momento de decidir apoyarlo? Bueno, mira, tenemos puntos en común. Hemos hablado en este momento respecto a la situación de la economía, respecto a la situación de la democracia. Y cómo no, nuestro aporte, sin duda, además de esos elementos centrales, tiene que ver con una propuesta de reforma judicial y de reforma institucional profunda. Y cómo no, compartimos esta visión, Samuel comparte esta visión y seguramente vamos a incorporar de manera propositiva el conjunto de nuestra propuesta de reforma judicial al programa de gobierno que se vaya a elaborar conjuntamente. Lo que está pasando actualmente, por ejemplo, con casos que no se están llegando a cumplir, detenciones que no se están llegando a cumplir, es decir, como que nuestras fiscalías, nuestra justicia no reciben, no sé si el apoyo o la atención o el respeto debido para que puedan cumplirse determinadas determinaciones. Está de cabeza nuestra administración judicial, Miriam. Mira, no solamente es un problema de presupuesto, tenemos una justicia miserable. El 0,1% del presupuesto general de la nación está asignada a la Administración de Justicia. Nuestra propuesta supone asignarle al menos el 3% y hacerlo por la vía constitucional, de tal manera que ese presupuesto no sea recortado. Pero además tenemos que cambiar la modalidad de elección de los magistrados. Esto también requiere una reforma judicial. No estamos en contra del voto popular, pero sí nos parece que tenemos que generar condiciones distintas para que ese voto sea un voto que recaiga sobre las mejores personalidades. Pero además tenemos un sistema judicial absolutamente centralizado, burocrático. Bueno, son elementos, 3 te estoy diciendo, centrales para una reforma del sistema de justicia que tiene que aparejar al mismo tiempo una profunda reforma institucional. No solamente estamos mal en la administración de justicia, tampoco está bien el funcionamiento parlamentario. Las autonomías están estancadas. Bueno, es el conjunto de la reforma institucional que estamos propugnando, donde sin duda un elemento central es el de la reforma judicial. Exacto. Los protagonistas de la noticia están con nosotros esta noche con un panel muy interesante, conversando con cada uno de ellos, con el análisis que nos están brindando en torno a la situación actual de Bolivia, la política, rumbo a las elecciones. Jaime Paz Zamora con nosotros, conversando y analizando la situación. Samuel Doria Medina, José Gary Áñez enseguida estará con nosotros. Tendremos el análisis también de Marcelo Arequipa de todo lo conversado. Y en estos momentos, Juan del Granado conversa con nosotros. Y él ha mencionado un tema muy importante, la Asamblea Legislativa. Una cosa es ganar las elecciones y ser presidente por el voto popular, y otra será tener la gobernabilidad completa dentro de la Asamblea Legislativa que permita llevar adelante este trabajo o este plan de gobierno, al menos sin baches de por medio. Mira, ojalá la gobernabilidad pueda establecerse en base a una propuesta programática que tiene que ver con el corto plazo, con la crisis que vive el país, pero cómo no, con el mediano y el largo plazo que supone la reactivación económica y la formulación de un renovado modelo de administración de los intereses del país. Estos son los elementos que tienen que presidir un acuerdo de gobernabilidad. ¿Cree usted que si la oposición gana las elecciones, el movimiento al socialismo dejará que haya gobernabilidad en el Parlamento? Porque de seguro habrá representación. Va a depender de las mayorías que el voto popular conforme. Necesitamos, sí, la gobernabilidad parlamentaria, pero mira, mi experiencia como gobernante local te da cuenta de que no solamente son importantísimas las mayorías institucionales, sino el respaldo ciudadano. Yo entré a la alcaldía cuando tenía solamente 3 concejales de 11, pero tenía un respaldo ciudadano que lo fui cultivando y multiplicando y que me significó el pilar fundamental de mi propia gobernabilidad. Hay que combinar ambas cosas, ¿no? La gobernabilidad institucional es un punto de partida, pero
el punto fundamental de arranque y de llegada es la gobernabilidad ciudadana, el apoyo de la comunidad. Gracias por estar con nosotros, don Juan del Granado, Tufí, con nuestro panel. Seguimos desde Santa Cruz.